Bien, ahora sí estamos continuando con nuestra grabación. Como les decía, hemos hecho esta función y ahora, como puede ver, sale el resultado automáticamente, ¿ya? Para cada uno de las ocupaciones que tiene la empresa. Muy bien, ahora vamos a seguir calculando. Vamos a calcular el total de trabajadores por categoría. Entonces aquí podemos colocar contar puntos sí, ¿no? Se hace un conteo. El rango también podríamos colocar acá categoría, que es CATEG. El nombre de nuestra columna es CATEG. Y entre comillas podríamos colocar la letra A, ¿no? Es una manera de hacerlo, ¿no? Colocamos la letra A y nos saldría, ¿cierto? Y así podríamos estar haciendo para cada una de las filas, para categoría B, C, D, E. Nosotros ya hemos superado ese tipo de trabajo. Nosotros ahora estamos haciendo, colocando la celda que contiene el dato. Hay que asegurarnos de que, obviamente, que la celda que contiene ese dato tiene que ser tan igual como el dato que está dentro de la base de datos, ¿no? O sea, no debe haber un espacio, ¿no? Porque imagínate, si es que en esta letra A hubiera un espacio, por un pequeño espacio nada más, hace una diferencia con el valor que está en la tabla, ¿no? El valor que está en la tabla es solamente la letra A, sin ningún espacio, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con estas funciones. Ahora sí. Muy bien. Vamos ahora a calcular el total de ingresos. Acá se hace con la función sumar punto sí. Igual, sumamos punto sí. El rango de criterio es la categoría, CATEG. O sea, todos aquellos que son de la categoría A se van a sumar. En el rango suma vendría a ser, el rango suma es sueldo-básico. Ahí está. Ahora sí. Sueldo-básico. Ya nos está devolviendo. Lo copiamos. Ya está saliendo, ¿no? Para cada uno. ¿Ves? Bien, entonces hemos estado trabajando con la función sumar punto sí y la función que es el de contar punto sí, ¿ya? Son funciones muy importantes y ahora vamos a trabajar con la función contar, pero va a ser una función, vamos a utilizar estas dos funciones, contar sí y la función contar conjunto, ¿ya? Bien, vamos a ver cómo se trabaja estas funciones. Por ejemplo, acá te dice aquellos que ingresaron antes del año 1970. Entonces, quieres calcular el total de trabajadores que ingresaron antes del año 1970. La función contar punto sí podemos trabajarlo, ¿no? Fecha de ingreso, fecha guión bajo ingreso, punto y coma. Todas aquellas fechas que están en la columna de fecha ingreso vamos a contar, pero aquellas que fueron antes de 1970. Entonces tiene que ser, comillas, menor, ¿ya? Entre menor al 1 de enero de 1970. Ahí está. Y han sido 3. ¿Ya? Solamente hay 3 personas que ingresaron antes del 1 de enero de 1970.
porque te están diciendo que ingresaron antes del año 1970. Por eso que hemos colocado menor. ¿Ya? También podríamos haber puesto menor o igual al 31 de diciembre de 1969. Entonces sería aquellos que hasta esa fecha nada más ha ingresado. Muy bien, pero ahora nos piden, mira, nos piden entre el año 1970 y 1980. Ya, hay dos condiciones. Hay dos condiciones, ¿correcto? Esta primera condición, que es a partir del año 1970, tendríamos que trabajar con esta otra función, ¿ya? O sea, la función que vamos a trabajar es la función contar .si, conjunto, donde existe un rango 1, un criterio 1, un rango 2 y un criterio 2. ¿Ya? Vale, vamos a hacerlo. Igual contar .si, conjunto. Acá son varios. A ver, rango criterio es fecha ingreso. Punto y coma. El criterio, pongo comillas, mayor igual 1 de enero de 1970. Cierro comillas. Punto y coma. El rango 2 sigue siendo fecha ingreso. Punto y coma. Pero ahora el criterio que vamos a utilizar, entre comillas, va a ser menor o igual al 31 de diciembre de 1980. Ahí está. Cierro comillas y cierro el paréntesis. ¿Ya? Observa, son dos condiciones en un mismo campo, ¿no? El campo de fecha de ingreso, que sea mayor o igual al 1 de enero de 1970, y que la fecha de ingreso sea menor o igual al 31 de diciembre de 1980. ¿Cuántos hay ahí? 4. ¿Ya? Del total de trabajadores, solamente hay 4 que cumplen esa condición. Bien. La condición ahora que nos piden es que sea después de 1980 y antes de 1990. Entonces, igual. Contar .si, conjunto. .si, conjunto. Paréntesis. Sigue siendo fecha guión bajo ingreso. Punto y coma. Después de 1980, entonces coloco entre comillas, mayor al 31 de diciembre de 1980. ¿No? Por eso que es mayor, después de 1980, sigue al año 1981, ¿cierto? Entonces tiene que ser mayor al 31 de diciembre de 1980, punto y coma, fecha de ingreso, y acá sí vendría a ser antes de 1990, o sea que
podemos colocarle comillas, menor, ¿no? Menor al 1 de enero de 1990. Ahora sí, cierro comillas, cierro paréntesis. 1. Solo hay uno. Bueno. Solo hay uno. Igual o después del año 1990. Entonces igual, vamos a poner acá, la siguiente, igual, contar, punto sí. Y acá ya no necesitaría conjunto, ¿no? Fecha, ingreso, comillas, mayor o igual al 1 de enero . ¿Qué le pondríamos ahí? 1990, ¿no? Mayor o igual al 1 de enero de 1990. Ahora sí. Bien, entonces ahí tenemos algunos datos, de acuerdo a lo que se está pidiendo en el enunciado. ¿Ya? Bien, nos quedan estas últimas, creo que ya lo podemos trabajar, ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo, tienen hijos, ¿cómo saber que tienen hijos? Acá, número de hijos, ¿no? Acá hay un detalle, ¿no? Hay algunos que tienen, está vacío, hay otros que tienen un dato, y hay otros que tienen el número 0, ¿ya? Ya, hay que tener cuidado con esos datos. Entonces, acá podemos hacer una operación matemática rápidamente. Igual, contar, punto sí, si el número de hijos, ya, acá está, este es el nombre de la etiqueta, número NO punto guión bajo hijos, es punto y coma, comillas, mayor igual a 1. Entonces se supone que tiene hijos, ¿cierto? Entonces, los que no tienen hijos son aquellos que no tienen dato, ¿no? Entonces podríamos de repente colocarle lo mismo que hemos hecho aquí, pero no sería, puede ser acá menor a 1. A ver, ¿qué pasaría ahí si fuera menor a 1? A las comillas, junto acá. Y me está saliendo 6. ¿Y por qué me está saliendo 6? Porque solamente hay 6 que tienen el valor de 0. Y eso está contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero acá hay que no tienen datos, ¿no? Entonces, podríamos hacer otra función, ¿no? O sea, punto sí, punto conjunto, ¿no? Entonces, acá, ¿qué más sería? Punto y coma, número de hijos, punto y coma, abro y cierro comillas. A ver qué me indica esto. Ya. Sí.
No puedo ponerle acá ni un espacio en blanco, porque igual no estaría contando, ¿cierto? Porque aquí podríamos ponerle, tampoco le puedo poner diferente de 0, ¿no? Entonces, lo que podríamos solucionarlo es hacer una diferencia, ¿no? Una resta del total de trabajadores menos el valor que tiene el número de hijos.